noches. Rezamos un Ave María, ¿vale? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En tiempos de Jesús, en la antigua ciudad de Jerusalén, al sur de la ciudad, no muy lejos de donde estaba la casa de Anás y Caifás, tampoco estaba lejos del cenáculo. A las afueras de la ciudad, fuera de las murallas de la ciudad, había un valle, ¿sí? Y ese valle se utilizaba como basurero, ¿sí? Bien. Y para deshacerse de las basuras, de los desperdicios de toda la ciudad, lo que se hacía era lo que se hace todavía en muchos sitios, ¿sí? Pegarles fuego, pegarles fuego a todo eso. Claro, cuando uno hace basura, en su casa, ¿no? Pues echa a veces alimentos y cosas que están caducados o que se están estropeando y uno las echa fuera de casa, fuera de las murallas, ¿no? Pone en la puerta de la calle, entonces cuando viene el basurero se lo lleva, ¿no? O en la puerta del portal de la casa y entonces el portero recoge todas las basuras y después lo saca a un container fuera, o bien lo reciclamos nosotros mismos, lo echamos aparte en materia orgánica, aparte de plásticos o vidrios o tal, ¿no? Pero no se quedan en casa. Es decir, las basuras, lo que nosotros no utilizamos, ¿no? O la comida que se ha estropeado en la nevera, todo eso nos lo quitamos de encima, ¿no? Nadie conserva un filete podrido durante 3 años dentro de la nevera. Bueno, alguno puede que sea, pero en principio no todo el mundo hace esto, ¿vale? Bien, y en Jerusalén, en tiempos de Jesús, las basuras de toda la ciudad iban a parar a este valle, ¿sí? Un valle al sur de la ciudad, no lejos del cenáculo, tampoco lejos de la casa de Anás y Caifás, un lugar llamado la Gehenna, el valle del Gen Hinnom, ¿vale? Bien, este valle del Gen Hinnom tiene su significado porque Jesús, en el Nuevo Testamento aparece 12 veces, ¿sí? La palabra Gen Hinnom, ¿sí? No aparece la traducción, sino aparece la misma palabra, en hebreo, ¿sí? Y hay que recordar que en la historia de Israel, en el Gen Hinnom, ¿sí? Se sacrificaban niños, ¿sí? A Moloch, ¿sí? Eso es, cuando uno se mete con la vida, o cuando uno atenta contra la vida, son pecados de los que claman al cielo y Dios ya no lo soporta por mucho tiempo y manda un castigo, ¿sí? La caída de Jerusalén, en tiempos de Nabucodonosor fue por esto, ¿sí? Los profetas, Isaías, Jeremías, habían advertido sobre este asunto, sobre adorar a distintos dioses, ¿no? Uno de los dioses era Moloch, el dios de los fenicios, que exigía que los primogénitos, casi una historia paralela parecida a la historia de Abraham, pero al revés, ¿no? Como una imitación diabólica del sacrificio de Isaac, ¿no? O la fiesta del Cordero de los musulmanes, ¿no? Al revés. Entonces, sacrificar a los niños y quemar a los niños, ¿vale? El quemar el cadáver. Lo que quedaba, de la carne quemada y de los bebés y todo eso, se llenaba de moscas, ¿sí? Hay una novela que se llama El Señor de las Moscas. Bien, pues moscas se dice en hebreo zezuf, ¿vale? Y Señor en hebreo antiguo sería Baal, ¿no?
Entonces, Baal-Zebub, el señor de las moscas, o Bel-Zebul, sí, el señor de las moscas, sí, es por decir así, ¿no? Entonces, para el pueblo de Israel, digamos, y para Jesucristo, digamos, el Geninom, perdón, el valle del Geninom, el valle de las basuras, digamos, es una imagen que trasciende a lo que es a un basurero, de donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Eso es un basurero, ¿sí? Bien, Jesús lo utiliza esta expresión, ¿vale? Dice, os digo dónde y así lo podéis ver por vosotros mismos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 22. En el capítulo 5, versículo 29. En el capítulo 5, versículo 30. En el capítulo 10, versículo 28. En el capítulo 18, versículo 9. En el capítulo 23, versículo 15. En el capítulo 23, versículo 33. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versículo 43. En el capítulo 9 también, versículo 45, y capítulo 9, versículo 47. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículo 5. Y después en la carta de Santiago, en el capítulo 3, versículo 6. Aparece esta palabra, especialmente esta palabra en hebreo, no la traducción, ¿vale? Nosotros llamaríamos, a la traducción le llamaríamos el infernum, ¿no? El infierno, ¿no? Por aquello de que está ardiendo permanentemente, ¿vale? Permanentemente. Bien, entonces, os cuento una pequeña anécdota. Cuando era chaval, cuando era muy niño, pero muy niño, ¿no? Yo nací en el 63, el concilio fue en el 63, así que yo era muy chaval, ¿no? Un día vino una persona a casa, una persona muy cercana a mi familia, y le dijo a mi padre: Manolo, ¿sabes que el infierno no existe? Lo ha dicho el cura de mi pueblo. El infierno no existe. Bueno, en aquella época se podía decir, es que ese cura es, por decirlo de una manera benévola, un poco travieso, ¿sí? Y entonces, para no dar una imagen nefanda, horrenda, digamos, o de miedo, o de tal, pues mejor este tema lo esquivamos, ¿vale? Y hablamos del amor de Dios, y ¿sabe? Este tema mejor es que no. Sin embargo, aparece 12 veces en la Escritura, y Jesús no hablo del Hades, o sea, del lugar de los muertos. Jesús hablará también de esto bastante más veces, ¿sí? Pero la palabra en cuestión, Gehenna, Geninon, Jesús la menciona, ¿vale? La menciona. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Sí? Está haciendo referencia, os lo voy a explicar. Dice el Catecismo de la Iglesia. Dice, la enseñanza de la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia en el capítulo 1035. La enseñanza de la Iglesia afirma de la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, o sea, el fuego eterno, el fuego que no se apaga, el gusano que no muere. ¿Bien? La pena principal del infierno consiste ¿en qué? Consiste en la separación eterna de Dios, eterna. No digo por una temporada, o cuando me convenga o no me convenga, eternamente, ¿vale? Eternamente es no un año, ni 2, ni 25 años, ni el 50 aniversario, las bodas de plata. No, es un siglo y otro siglo y otro siglo y otro siglo, y sin esperanza de poder recuperar, digamos, ¿no? De poder estar en otra situación, ¿vale? Por eso nuestra vida es tan importante. Lo que hagamos en la vida, cómo invertamos nuestros talentos, es importante, ¿vale? La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad, para las que ha sido creado y a las que aspira, ¿vale? Bien, el ser humano aspira ¿a qué? Vamos a plantear esto como si fuera una relación entre amigos, ¿vale? Bien.
Yo puedo tener un amigo, ¿vale? Tengo un amigo, vale, muy bien. Y esa amistad se cultiva, ¿sí? O sea, somos amigos recíprocamente, ¿vale? El primer día en que soy amigo de alguien, no le puedo pedir las llaves de su casa o que me deje las llaves del coche porque es el primer día. Hay que entenderlo, ¿no? Se necesita tiempo, se necesita trato, se necesita, ¿vale? Bien, en la hora de mi muerte, no le puedo pedir a mi amigo que me acoja en su casa. ¿Sabes lo que es acoger a alguien en tu casa? Significa que duerme en una habitación al lado de ti y cena contigo, desayuna contigo y quizás va al mismo cuarto de baño. Que me acoja en su casa para vivir eternamente con él. Si es muy amigo mío, dirá que sí, pero tiene que serlo mucho, mucho. Si no, dirá que no. No os conozco, dice Jesús en el Evangelio. No sé quiénes sois. ¿Cómo que queréis venir a vivir en mi casa? ¿Queréis ir al cielo? No os conozco. ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste algo, que viniste a misa, que pisaste una iglesia, qué tal? Tú pasas de mí, ¿cómo quieres ahora que te...? ¿Vale? Es como el que no reza nunca, hizo la primera comunión, se casó por la iglesia y un día que una hija tuvo un tumor, se puso a rezar como un desesperado, a la Virgen del Pilar o a quien fuera, ¿no? Cúrala, por favor, Señor, cúrala, que tal en su casa para arriba, por favor, cúrala, te lo suplico, para arriba, para abajo, tal, 48 horas rezando. Y va y la niña se cura del tumor y al final no pasa nada. Bien. ¿Y con Dios qué? Si te he visto, no me acuerdo. ¿Entiendes? Entonces, es necesario una relación, ¿vale? ¿Existe la posibilidad de la condenación eterna? Sí, existe la posibilidad de la condenación eterna. ¿Existe un infierno? Sí, porque es justo. Porque si a ti no te da la gana hoy, digamos, de saber nada con Jesucristo, ¿cómo te va a dar la gana saber algo de Jesucristo una vez que hayas muerto? Si el tiempo que te han dado de prueba, el tiempo que te han dado de vida, el regalo que te han dado, se ha terminado. ¿Vale? Por ejemplo, cosas duras, digamos, que dice de Jesucristo, ¿vale? El que llame a su hermano imbécil, fíjate que es fácil decir ese tío es un imbécil, ¿no? El que llame a su hermano imbécil será reo delante del Tribunal Supremo, delante del Sanedrín. No se puede decir imbécil a otro, ni pensarlo. Y si le llamas renegado, eres reo de la gehenna del fuego, condenación eterna, por llamar renegado a alguien, por un tío. ¿Entendéis la cosa? Es que eso sobrepasa todo límite, ¿vale? La primera carta de San Juan dice: el que no ama a su hermano es un asesino. Eso dice. Y los asesinos no heredan el reino de los cielos, ¿eh? Porque lo peor de un asesinato es que has muerto ya. No es que hayas matado a alguien, es que tú estás muerto ya. Lo que llamamos pecado mortal. Has muerto ya. Estás muerto. Puedes andar por la calle, puede parecer que no ha pasado nada, pero estás muerto. Por eso le llamamos pecado mortal, pecado de muerte, ¿vale? Si engañas a tu mujer, estás muerto. Si robas, estás muerto. Si mientes, estás muerto. No mereces, ¿sí? No te lo mereces, ¿vale? Si no tienes un trato con el Señor, ¿cómo demonios vas a vivir en su casa? El Señor es bueno, pero no es gilipollas, perdón. No es estúpido, ¿vale? No es estúpido, es justo, ¿vale? Que se ponga de mi parte, no se avergüence de mí, de mis palabras, delante de esta generación, tampoco yo me pondré de su parte delante de mi Padre Celestial. Dígate el juicio, decir, no, este dio la cara por mí, ¿eh?
si te avergüenzas de Jesús y de sus palabras, si quieres ocultar que Jesús habló del infierno, de la Gehenna, porque resulta antipático, porque no resulta popular, porque resulta como muy radical, como, ¿sabes? Si eso lo quieres ocultar para hacer del Evangelio una cosa meliflua, ¿vale?, a que todo el mundo le agrade, ¿vale?, pues lo vas a tener muy crudo, ¿sí? Porque el primero que se va a avergonzar de ti va a ser el mismo Jesucristo, ¿sí? Esa es un poco la cuestión, ¿vale? Entonces, decía Santa Teresa de Jesús que en una ocasión ella dice que visitó el infierno, o el Señor le mostró el infierno, ¿no?, que allí caían las almas como en una nevada caen los copos de nieve, ¿vale? Entonces, todas esas cosas nos llevan a pensar que qué piadosa ha de ser nuestra vida, qué piadosa ha de ser nuestra vida si queremos merecer los premios eternos, ¿vale? Si queremos los premios eternos, ¿vale? Uno puede creerse que es uno, Dios sabe qué, ¿no? Dice, ay de ti Corozaín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hace tiempo que se hubieran convertido vestido de sayal y cubiertos de ceniza. Y dice, y tú Cafarnaún, la ciudad donde Jesús vivió durante 3 años, ¿no?, ¿te crees que te vas a encumbrar hasta el cielo porque aquí estuvo el Hijo de Dios, el Mesías? Estuvo aquí en medio de vosotros, caminando por vuestras calles y tal y que cual. ¿Te crees que te vas a encumbrar hasta el cielo? Hasta el Hades te hundirás. Y ciertamente, o sea, lo único que queda hoy de Cafarnaún es la antigua sinagoga y la pequeña iglesia de la casa de Pedro. El resto de Cafarnaún está debajo del agua. El agua subió, ¿sí?, con el tiempo, porque es un antiguo cráter volcánico, el lago de Galilea, y la antigua Cafarnaún, el puerto, todo eso, está debajo del agua. Hasta el Hades te hundirás. Es así, ¿vale? Es así. Entonces tenemos, como en todo, 2 caminos, ¿vale? Hay alguno que no lo quiere ver, ¿vale? Pero hay 2 caminos, ¿sí? El Salmo primero habla de esto. Hay un camino que lleva a la vida y hay un camino de los malvados que es el mayoritario. Digamos, hay una puerta grande y tal que lleva a la perdición. Y hay una puerta estrecha, pequeñita, estrecha, donde uno tiene que hacerse pequeñín como un niño para poder entrar. Y pocos son los que encuentran esa puerta. No lo digo yo, lo dice Jesucristo, ¿vale? Pocos son los que la encuentran. Bueno, qué piadosa ha de ser nuestra vida para poder encontrar esa puerta estrecha. Esa puerta estrecha. Poder reconocer nuestros pecados, reconciliarnos con el Señor y sobre todo tener piedad, el don de piedad, de la misericordia, o sea, de poder pedir que el Señor tenga entrañas de misericordia para que nosotros que hemos fallado tantísimo, tantísimo, que no es una teoría, que es de verdad, que hemos pecado. Todos hemos pecado, ¿vale? ¿Nos arrepentimos? Sí, nos arrepentimos. Y queremos que el Señor sea lo primero en nuestra vida. Sí, lo queremos, claro que lo queremos, ¿vale? Yo no sé vosotros, yo no quiero ir al infierno de ninguna manera. Yo quiero que el Señor me acoja en su casa, porque es el más bello de los hombres en cuyos labios se derrama la gracia, dice el Salmo. ¿Sí? Me importa un pimiento este mundo, no sé cómo decir, ¿no? Con sus vanidades y sus historias, ¿no? Este es un mundo suicida, digamos, ¿no? Autodestructivo, ¿vale? Lo que me importa es el Señor, ¿sí? ¿Qué es lo que piense Dios? No qué es lo que piense el obispo, ¿no? Y qué es lo que piensa Dios, eso me interesa, ¿vale? Esta es la cosa, ¿vale? ¿Existe el infierno? Sí, señoras y señores, existe el infierno.
En el punto que os he dado, el punto anterior o el siguiente, ¿vale? Pero el punto que os he dado es el 1035 del Catecismo. Si os interesa, si os interesa. En las notas a pie de página viene un montón de citas bíblicas en lo que habla. O sea, todo esto se apoya en una verdad, no se apoya en una, no sé, como una especie de excusa para meter miedo y una cosa medieval para que la gente se asuste y entonces se convierta y sean buenas personas porque, ojo, no vayamos a ir al infierno. Que no es eso. O sea, es que hay un montón de concilios en los que habla aquí, o sea, en la historia de la Iglesia, habla uno detrás de otro en los concilios de la gehenna, de la posibilidad del infierno. ¿Vale? No es una realidad metafísica. Dicen, no, es que no es un lugar. No sé si es un lugar, pero Jesucristo habla de él con bastante claridad, ¿no? Si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Si tu mano derecha te escandaliza, córtatela. Dice, porque más te vale entrar tuerto o manco en el reino de los cielos que ser arrojado entero a la gehenna. Como la basura, que no sirve, que se echa fuera de casa, como los cementerios, lejos de casa, lejos. No en mi patio, no, fuera, lejos, ahí fuera, ¿vale? Es donde enterramos, digamos, bien lejitos, bien, que no, en todo caso el día de todos los santos les pondremos flores, pero déjate, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. ¿Vale? Entonces, ¿existe el infierno? Sí. Fijaos qué curioso, ¿no? Vivimos en un mundo, os lo cuento así, vivimos en un mundo en el que no se puede decir esto que os estoy diciendo, ¿vale? Porque todo es relativo y todo depende de lo que subjetivamente cada uno piense o crea o sienta o lo que sea, sobre todo sienta, ¿no? Vale. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, si lo habéis hecho alguna vez, que lo recomiendo, y si no, si habéis leído los ejercicios de Ignacio de Loyola, él habla de que la vida es como estar entre dos banderas, dos ejércitos, dos capitanes, digamos, dos generales, y tú debes elegir, o te vas con el ejército de Jesucristo, en esto diríamos con la compañía de Jesús, o con la compañía de Satanás. O vas a Jerusalén o vas a Babilonia, pero en uno de los dos tienes que estar. ¿Sí? ¿Cuál es tu bandera? ¿Qué es lo que tú quieres defender? ¿Vale? Pues hoy parece que el ejército de Satanás no existe, ¿vale? Es o la bandera de Jesucristo, que es opcional, o la opinión pública. ¿Entiendes? Y la gente se muere a chorros. No sé dónde leí que cada día se mueren en el mundo unas 600.000 personas. Me parece que fue así. No sé si eran 6 millones, creo que 6 millones no eran. Creo que eran 600.000 personas. Se mueren. Los entierran, ¿sí? O los queman. La muerte, o sea, el ser humano se iba muriendo desde el principio de la humanidad, ¿vale? O sea, no debe ser muy complicado que te mueras tú o que me muera yo, ¿vale? Porque lo hace todo el mundo, ¿vale? Entonces, bien, y todas estas personas se enfrentan a un dilema. Sí, se enfrentan a un dilema, porque no es lo mismo haber sido en tu vida un canalla que haber sido buena persona. No es lo mismo. Y no es lo mismo haber sido buena persona que haber sido un santo. No es lo mismo. No es lo mismo no querer a nadie que querer a todos. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo querer al Señor que no quererlo. No es lo mismo. No es lo mismo ir a misa los domingos que ir a misa todos los días. No es lo mismo. Creo que no es lo mismo. No es lo mismo pedir perdón al Señor en la confesión una vez al año en peligro de muerte o si se ha de comulgar, o pedírselo cada 15 días. No es lo mismo. ¿Verdad que no es lo mismo? Claro que no es lo mismo. No es lo mismo querer a tu mujer todos los días que quererla solamente el día de San Valentín o la noche de Nochevieja. El resto no es lo mismo. Dios nos da a cada uno unos talentos, ¿sí? Unas posibilidades, unas potencialidades, ¿vale? De ti y de mí depende
si eso lo hacemos trabajar o no, ¿vale? Si escondemos la cabeza como los avestruces debajo de la tierra para no ver la realidad, ¿vale? O tenemos el valor de sacar la cabeza y decir, espera un momento, vamos a ver, ¿vale? No vamos a jugar, ¿vale? Llegó un momento en el que el Jesucito de mi vida sirve para los niños pequeños, pero ahora que somos mayores ya no sirve el Jesucito de mi vida, ahora es otra cosa y es mucho más serio, ¿vale? Y nos encontramos con un Jesucristo adulto que no plantea las cosas débilmente, no es un pensamiento débil, sino que las plantea con una radicalidad. Dice, es que eso será un extremista, un radical. Pues si es radical, pues entonces sí, claro, entonces somos radicales. En este sentido, sí, claro. Fundamentalistas, hombre, si se trata de lo fundamental, pues entonces sí, claro, somos fundamentalistas, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Pero es que es así, o conmigo o contra mí. O sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno, dice. Pues es así, ¿no? Es así. ¿Qué es lo que quieres? ¿Acabar en el basurero o acabar viviendo en el palacio de Dios? ¿Qué es lo que quieres? Elige tú. Hay dos caminos, ¿vale? Hay un camino de la virtud, de la fe, de la esperanza, de la cruz. Y hay un camino del hedonismo, ¿sí? De la autocomplacencia, ¿sí? De lo que a mí me apetezca. ¿Vale? A ver a dónde lleva un camino u otro. A ver a dónde lleva, ¿vale? Bueno, pues os voy a dejar, ¿vale? ¿Existe el infierno? Sí. Sí. ¿Sabemos de alguien que esté en el infierno? Yo sé de uno. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen los Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Un tal Judas Iscariote, ¿sí? Que era amigo y se volvió un traidor. Se ha convertido en el paradigma del engaño, o sea, de alguien que te fías de él y te está apuñalando por la espalda. Ese es Judas, ¿sí? Ese es Judas, el que no juega limpio, ¿vale? El que dice las cosas a la espalda o murmura contra ti, el que te llama renegado, digamos, ¿no? Ese es Judas, ¿vale? Es curioso porque a la muerte de Judas parece ser que se localiza el lugar donde se ahorcó, cerca del Geninón, del valle al sur de la ciudad, ¿no? Jesucristo fue crucificado al norte, resucitó al norte de la ciudad. Judas se ahorcó en el sur, en el valle del Geninón, cerca del valle del Geninón. Y al lado del valle del Geninón, al lado del basurero, los fariseos, los miembros del Sanedrín, con las 30 monedas de plata que Judas había devuelto, ¿vale? Porque eran precio de sangre, digamos, los fariseos compraron un cementerio para gentiles, o sea, no para enterrar judíos, sino para enterrar los de fuera, los otros, ¿vale? Los no judíos, ¿vale? Curiosamente al lado del basurero, que también es muy típico, que te ibas a esperar, pero esta es la cosa, ¿vale? Bien, uno puede ser Juan, el discípulo amado, o uno puede ser Judas, el que parece que sí, pero es que no. Hay una cosa de Carlos Acutis que me gusta, que él decía que todas las personas nacemos como originales y la mayoría se mueren como fotocopias, ¿vale? Entonces, Dios te ha dado unos talentos, eres una persona única, ¿sí? E irrepetible, no hay nadie como tú, ¿vale? Entonces, con tus talentos, con tus posibilidades, haz lo que mejor puedas, pon a trabajar tus talentos, ¿sí? Atiende a los pobres, haz obras de caridad, ayuda, ¿sí? Sé buena gente, no seas traidor, ¿sí?
fíate de Jesucristo, ve a misa, por favor, confiésate, comulga. Si ten vida eterna en ti cada vez que comulgas, ¿vale? Hazlo, ¿vale? Porque al final hay un juicio. Hay un juicio donde tus obras se verán, ¿vale? A la luz. Y el juez dirá si eres digno o no eres digno de vivir en su casa. Es lo que hay, ¿vale? Siento decirlo así y siento que sea esto tan contracultural, pero es que es así. Y si no, leerlo vosotros mismos. Os he dicho todos los pasajes en los que Jesús menciona esta palabra. No hablo de la palabra el Hades, digamos, el lugar de los muertos, ¿vale? Que Jesús la menciona un montón de veces, sino hablo específicamente de esta palabra hebrea. Gehenna, Gehinon, el valle del Gehinon, el valle de las basuras, ¿vale? Esto existe. Y los antiguos predicadores cristianos lo sabían muy bien. Eran teóricamente fieles al Evangelio, ¿sí? Y entonces gritaban desde los púlpitos amenazando con las penas del infierno. Pero eso tenía un valor catequético, ¿sí? Para poner a la gente en una realidad, ¿vale? La realidad no está en cuánto cobra a final de mes en la nómina. La realidad está en qué demonios estoy haciendo con mi vida, con la tuya, porque esto se acaba para ti, se acaba para mí, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vamos a hacerlo bien. ¿El infierno existe? Sí. Judas se condenó, sí. Más le valía no haber nacido, dice Jesucristo. Más le valía a ese hombre no haber nacido. Nos vemos, si es posible, la semana que viene, si Dios quiere.